O sea, el problema que estábamos haciendo ayer era este de aquí. No, no era este de aquí. No, era Ah, sí, 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 sí. ¿No era esto? No, era el Era el pico. anterior. Ah, sí, el anterior. Vale, este de aquí. Entonces, el problema número 5. Entonces, estábamos viendo que dice el teorema, o sea, el enunciado dice, a ver, que haya un máximo. Vale. Que haya un máximo no significa que simplemente la primera derivada se anula. No. Tiene que decir algo más. ¿Vale? Que cambia de signo la primera derivada. ¿Vale? Entonces, pero primero tengo que comprobar que la primera derivada cambia en este intervalo. Entonces, esto lo hicimos ayer. ¿Vale? ¿Es de rol? ¿No es de rol? Bueno, pues yo puedo aplicar para demostrar que la primera derivada se hace cero. Tengo dos teoremas, Juan. Bolzano aplicado a la primera derivada o el teorema de Rolle. El de rol era igual que de lo mismo, ¿no? El teorema de Rolle era f en A y f en B igual, por lo tanto tiene que pasar por un punto donde la primera derivada sale cero. Sí. Sí. El teorema de Bolzano siempre se aplica a la primera derivada. No, el teorema de Bolzano se puede aplicar a la primera derivada, o sea, a la función normal, pero eso es para decir que la función pasa por cero. Que la función pasa por cero. O sea, Bolzano, joder, pero tenéis que aprender los teoremas, porque es que si no... Sí, pero ¿cuándo se aplica la normal? Porque yo me he visto el vídeo y de momento todo es a la primera derivada. Ah, claro, pues Bolzano, vale, muy buena pregunta. Entonces, Bolzano se aplica a la función normal cuando te digan que demuestra que la función en ese intervalo pasa por cero. Que f en alfa es igual a cero. Que tiene un punto igual. Pasa que igual no hay ninguno. Pues igual no hay ninguno. Ah, puede no haber ninguno. Igual no, en la colección igual no hay ninguno de Bolzano aplicado a f de x. Casi todos serán aplicados a la primera derivada. Entonces, si más que te dicen que la primera derivada es de cero o que es un máximo. Ah, vale. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo el enunciado que la primera derivada es cero que es un máximo. Los dos se aplican Bolzano a la primera derivada. O Rolle. Uno de los dos. Entonces, ¿quién utilizo? ¿Rolle o Bolzano a la primera derivada? Pues esto hago en sucio. Evalúo f en pi medios y f en pi. Entonces veo que f en pi medios vale esto y f en pi vale esto. Y no valen lo mismo. No tengo calculadora, pero veo que esto es el logaritmo de 1 y este es el logaritmo de 1 más pi medios. No valen lo mismo. Por lo tanto, no puedo aplicar el teorema de Rolle. Porque para aplicar el teorema de Rolle tiene que ser f en A y f en B lo mismo. Entonces va a ser Bolzano a la primera derivada. ¿Juan? ¿Este sí? Ah, vale. Bolzano a la f de x normal no se puede porque si no... No se puede, no. Es que no te están preguntando. Que no te están preguntando eso. No, ya, pero digo... Que no te están preguntando si f de x corta el eje x. Eso sería Bolzano aplicado a la función f de x. Y no te están preguntando... Pero lo descartas porque si no, f de pi medios y f de pi deberían darte de signo opuesto. Ah, eso sí. Pero es que no te están preguntando eso. Es que... Eso es. Eso es. Pero si me preguntaran si la función pasa por el eje x, corta el eje x en ese intervalo, pues efectivamente, f en pi medios y f en pi tienen que ser de signo contrario. Entonces, Si no, no es de Bolzano tampoco. ¿eh? Si no, Bolzano ahí tampoco te sirve. Y Bolzano tampoco, no podría. Si no tiene distintos signos, no se puede aplicar Bolzano tampoco a f de x. Pero no me están preguntando eso. Me están preguntando si f de x tiene un máximo aquí. Entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, ¿vale? Pues entonces dices, bueno, si voy a aplicar Bolzano a f de prima de x. Es decir, un teorema de continuidad a la primera derivada. Bueno, pues yo tendría que hacer la primera derivada y ver si es continua. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre en este problema? Que dices, oye, que es que tengo el logaritmo de algo. Oye, tengo que amarrar que existe el logaritmo de ese algo en el intervalo que estoy hablando. No voy a ser que... ¿no? O sea, por ejemplo, mira, es que mirar la derivada. La derivada es esta. ¿Dónde no existe la derivada? Donde esto sea cero. ¿Dónde no existe la función? Donde esto sea negativo. Joder, entonces, claro, bueno, pues tengo que amarrar que la función existe. Logaritmo de 0. Primero amarrar que la función existe. Vale. Entonces voy a amarrar que la función existe. Entonces veo función x por seno de x. Existe para todo x en los números reales.
Sí, porque es x por seno de x, vale. Ahora, función logaritmo de esto. Vale, entonces vamos a ver. Dices, ahí va. Atentos, ¿eh? Espera. No preguntes ahora, voy a terminar porque si no, el vídeo queda y la explicación queda un poco entrecortada. El logaritmo de 1 más esto. Entonces, yo cuando yo sé cuando esto es negativo, no tengo calculadora, no tengo nuestra calculadora, esa de ahí, no tenemos. No os voy a dejar en el examen esa calculadora. ¿En este? En este examen no os puedo dejar calculadora porque es todo selectividad. Todo selectividad. Entonces, 1 más esto, no sé dónde se hace 0 y dónde es negativo. No puedo representarla en mi calculadora. Entonces tengo que pensar, y esto tengo que pensar en selectividad. Esto. Entonces, vamos a ver, yo estoy, ahora sí, oye, voy a pensar en mi intervalo. ¿Mi intervalo cuál es? Este, pi medios pi. El seno, ¿cómo es el seno de x? Voy a ir poco a poco construyendo la función. El seno de x, ¿cómo es en este intervalo? Este es el segundo intervalo, el segundo cuadrante. Segundo cuadrante, pi medios a pi. Segundo cuadrante, el seno es positivo. Ah, vale, seno positivo. Vale. Ah, ok, entonces x por el seno de x también es positivo dentro de ese cuadrante. He dicho así, ¿eh? Estamos en el seno del cuadrante. Ah, esto es positivo. Y, qué bien. Ah, por lo tanto, 1 más el seno de x, x por el seno de x, es mayor que 1. Bueno, podría haber puesto mayor que 0, pero bueno, he hecho como dos pensamientos, ¿vale? Esto será mayor o igual que 1. Por lo tanto, concluyo que el argumento del logaritmo es positivo. ¿Vale? Por ello, el logaritmo de eso existe en este intervalo. ¿Veis cómo lo hemos hecho sin calculadora? Pues así hay que pensarlo. Si diese negativo, por ejemplo. No, que no te lo va a dar. O sea, no te van a... Lo tienes que demostrar. Es que, claro, no te pueden preguntar que utiliza un teorema de estos tal y cual en una zona donde no se puede utilizar. Pues entonces no nos van a preguntar eso. Salvo un año que hubo un error, pero bueno, un error que es un... Bueno, que hoy no voy a pedalear eso porque no voy a hablar sobre ese problema porque creo que es más importante esto y las cosas que tengo que decir, de Weierstrass, ¿vale? ¿Está claro? Entonces, hemos visto el dominio de definición de f de x. Pensando, no calculando, porque no tengo calculadora. Ni gráfica, ni no gráfica. No tengo ninguna calculadora. ¿Vale? Bien, entonces ahora, vale, voy a aplicar el teorema de Bolzano a la primera derivada. Bueno, pues haré la primera derivada. Es muy sencillita esta. Es un logaritmo neperiano, es decir, 1 partido por todo eso por la derivada de esto, que está aquí. ¿Vale? Bien, la primera derivada ya la hago. Bien, entonces ¿ahora qué tengo que ver? A ver, tengo que aplicar el teorema de Bolzano. Bolzano es un teorema de continuidad. Por lo tanto, nada de derivabilidad. Ya, pero es que es la primera derivada, que me da igual. No digas la palabra derivabilidad, no se puede comentar. Estás aplicando un teorema de continuidad a una función. ¿Qué es la primera derivada? Sí, pero para ti es una función. ¿Entendido? ¿Sí? Vale. Entonces, venga, continuidad. Voy a ver la primera premisa. Primera premisa del teorema de Bolzano. Continuidad. ¿De quién? De f' de x. Venga, entonces, numerador. El numerador, todo esto. Oye, pues mira, seno de x, coseno de x, oye, existe para todo valor de x. Eso existe, no hay ningún problema. Y el denominador, dices, mira, lo he estudiado hace un minuto. El denominador, pues oye, no voy a repetir otra vez lo mismo. Dice, no se anula en el intervalo este de aquí. No se anula. Por lo tanto, f' es... Claro, ¿puedo decir que es continua en todo? No. No puedo decir que es continua en todo. Yo puedo amarrar que es continua en este intervalo cerrado. ¿Qué es la premisa de Bolzano? ¿Vale? Premisa de Bolzano. Vale. Ok. ¿Ahora qué tiene que decir Bolzano? Mira, que f' en un valor en A y f' en B toman valores de signo distinto. Bueno, pues entonces voy a evaluar f' en pi medios. Pues bueno, seno de pi medios más pi medios por el coseno de pi medios, 1 más pi medios, seno de pi medios, todo esto. Sin calculadora. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Me da esto. 2 partido por 2 más seno más pi. Bueno, pues positivo. No sé lo que vale, pero positivo. Esto es muy importante. Y f' en pi. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Menos pi. Negativo. Dice, ya está. Segunda premisa. Bueno, la verdad es que en otros problemas pongo aquí primera premisa, segunda premisa. No lo he puesto ahora. ¿Vale? Pero sí es bueno poner primera premisa, segunda premisa. Y ahora enuncio el teorema de Bolzano. Entonces, como f' es continua, nada de derivable, ni de coña, es fallo grave. Es un teorema de continuidad.
Entonces, como f' es continua en este intervalo y, o coma, f' en A y f' en B toman valores de distinto signo, aplicando el teorema de Bolzano a, hay que decir a quién, aplicando el teorema de Bolzano a f' de x, existe al menos un valor alfa dentro de ese intervalo abierto, tal que f' en alfa es 0. Vale. Ahora hemos demostrado que f' en alfa es 0, no que es un máximo, que f' es 0. Sí. Y bueno, ahora tu pregunta. También, sí. ¿Y no hay que poner que también f de x es continuo en ese intervalo? Ya lo hemos dicho antes. ¿Y no se repite en la conclusión? Y no se repite la conclusión. Uf, buena pregunta. O sea, se puede decir, como f de x es continuo y f' también, en esto... No lo vamos a hacer, no. No. Vamos, Todos en comprobamos que existe la función y tal y cual, y luego, pues, Vale. no, es que si no nos vamos a liar. El enunciado va a ser como esto, o sea, este párrafo va a ser como muy churrigueresco, ¿no? O sea, demasiado. ¿Y tu pregunta, Josué, de antes? Se te ha olvidado. Bueno, no sería importante. Entonces, yo creo que sí ya... Bueno, entonces, oye, dibujillo del teorema de Bolzano, dibujillo. Es decir, ¿qué hemos dicho en el teorema de Bolzano? Que f' toma un valor aquí positivo, lo he puesto, un valor negativo aquí, lo he puesto, y que, ¿vale? Y hay un punto alfa, tal que f' en alfa es 0. Pero no me han preguntado eso, no me han preguntado que la primera derivada es 0, no. Me han preguntado que hay un máximo en este intervalo. Entonces tengo que terminarlo, ¿vale? Esto lo he puesto ahí un poco constreñido, pero lo ponéis vosotros más amplio en el siguiente folio, ¿no? ¿Vale? Que es lo que digo en el vídeo también. Entonces, ¿qué hay que decir? Así, con estas palabritas. Como f' se anula, es decir, se hace 0, en este intervalo abierto, y por el criterio del cambio de signo de la primera derivada, o sea, tiene que cambiar de signo la primera derivada. Pero además es que me dice máximo, no me dice mínimo, contud. Entonces, claro, para que sea máximo, ¿cómo tiene que cambiar la primera derivada? De positiva a positiva a negativa. La primera derivada de positiva decreciente a decreciente. La primera derivada tiene que ser positiva a negativa. Es verdad, lo he puesto en el signo. Mira, en el dibujo se ve. La primera derivada pasa de positiva a valores negativos. Ya está, pero lo tengo que decir, ¿vale? Entonces, primero, por el criterio de cambio de signo de la primera derivada, y como f' cambia de positiva a negativa, entonces hay, ¿vale? Hay un máximo relativo en alfa. ¿De acuerdo? Entonces, no he utilizado Weierstrass. Hemos hablado de máximo, pero máximo relativo, no dice máximo absoluto. Ahora vamos a un problema de Weierstrass. ¿Vale? ¿Aclarado un poco esto? Oye, ¿y lo podía haber hecho por rol? Sí, lo podía haber hecho por rol si f en pi medios y f en pi, ¿vale? Hubiera dado lo mismo. ¿Vale? Y roles a la función original. Pero con rol, mira, me estoy dando cuenta mira, no lo había dicho el año pasado, no lo dije así. Con rol no puedo asegurar que es un máximo o un mínimo. No. Con rol, yo sé que f en A y f en B va lo mismo, pero la función puede ser así o puede ser así. Entonces, no. Yo tengo que asegurar que la primera derivada, con rol, aseguro que la primera derivada pasa por 0. Que la primera derivada con rol, aseguro que la primera derivada pasa por 0. Es decir, que si me preguntan eso, que si la primera derivada es 0, lo puedo aplicar rol. Pero si me dicen máximo o mínimo, yo no puedo asegurar que cambia de signo la primera derivada. Con rol, no aseguro que cambia de signo positivo a signo negativo. Puede ser de negativo a positivo y ser un mínimo. O ser un rellanico. O ser un rellanico. Se hace lo de coges un valor entre en medio. ¿Y qué? Entre pi medios y pi. Y se ve si está hacia arriba o hacia abajo. Ya, pero es muy cutre, no estás aplicando ningún teorema. A ver, el teorema ya lo has aplicado. No, que es que el teorema te dice que f' es 0. Rol te dice que f' en alfa es 0. No que cambia de positivo a negativo.
Bueno, si cambia de positivo a negativo significa... Ah, vale, no, sí. Entonces, O sea, que siempre que nos digan máximo o mínimo una función... de esto casi seguro que habrá que utilizar Bolzano, casi seguro. Roll no se podrá. No se podrá, por lo menos a mí no se me ocurre, ¿vale? Dicen punto de... O sea, dicen punto de por qué vale X. Sí. Eso es F', ¿eh? F'. A ver. F'. Javier, ¿Vale? pare grabación. Sí. ¿Qué tal? ¿Puede llevarme si quiere a Iván? Sí, hombre. Sí. Venga, vamos. A ver qué hacemos. Iván, vemos el vídeo esta tarde, ¿eh? Sí. Que esto es muy importante. Vale, entonces, Yo tengo ahora en el 18 y en el 21. Yo en el 10. vale, pues venga, en el 10. Entonces, porque voy a seguir esto, ¿eh? Vale, a ver, vamos allá. Entonces, el 10 dice, yo tengo esta función. Es vuestro. Entonces, vuestras, ¿veis? Demuestra que hay un máximo, bueno, no sé cómo dirá, un máximo o un mínimo absolutos en este intervalo, absolutos. Dices, vuestras, vale. Entonces, contus, Dice encuentra. dice, estamos en el 10, ¿vale? Encuentra el máximo o mínimo absolutos, es decir, Y mínimo. no dice encuentra o calcula, no dice demuestra que hay, no. Calcúlalo, macho, calcula, encuentra, calcúlalo. Diferencia, ¿eh? Entre demuestra que hay y calcula, ¿vale? Entonces, oye, primero el dominio un poquito de esto es positivo, ¿vale? X cuadrado más X, ¿dónde? ¿Dónde? Siempre es positivo. Ah, siempre es positivo, sí, pues si haces la ecuación de segundo grado, no corta el eje X, en lo pasa que no lo he hecho, ¿eh? No corta el eje X y es una parábola que siempre está por encima del eje X. Por ello el dominio de definiciones, ¿vale? Existe esto, el logaritmo existe de todo, por lo tanto el dominio de definición de la función es todo. Oye, espera, vamos a la primera derivada, la hago, pim pam, primera derivada, pim pam, esto, ¿vale? Bueno, la he factorizado ya. ¿Por qué? Porque me interesa igualar a cero la primera derivada. Esto no lo he hecho en otro problema. No he igualado a cero la otra derivada. ¿Por qué? Porque no soy capaz de igualar... ¿Esto qué? Igualo a cero la primera derivada, esto, y no tengo calculadora, no tengo nuestra calculadora, no sé dónde se hace cero la primera derivada. Puedes pasar eso al otro lado. Lo cargas, ¿no? Sí, esto se lo cargas, pero esto, no sé, el numerador igual a cero, seno de x más x igual, por coseno de x igual a cero, ¿qué? Hay coseno, pero pasas al otro lado. Que no. Seno de x igual a menos x. ¿Qué valor le hace cero a eso? Bueno, que no eres capaz de resolver esta ecuación trigonométrica. Cero. Nosotros somos capaces de resolver ecuaciones trigonométricas sencillitas, ¿vale? Bueno, igual tanteando, pues igual el cero sí, efectivamente. Para x igual a cero es cero, pero no está en este intervalo. ¿Habrá otro valor dentro de este intervalo que haga esto cero? Sí hay. Hemos dicho que sí, hemos demostrado que hay, ¿no? Hemos demostrado aquí, de pi medios a pi medios hay un valor que se hace la primera derivada a cero. X igual a cero no está de esto de intervalo. ¿Cuál será? Pi, lo que sea, yo qué sé. Bueno, total. Oye, que no soy capaz. Aquí sí. Venga, igualo a cero la primera derivada. ¿Y dónde se hace cero? En 0 y en 1. Igualamos a 0 la primera derivada, raíces 0 y 1. Vale. Hombre, pues ahora estudio el signo de la primera derivada. Veis que estamos haciendo el problema de otra manera muy distinta. Vale. Estudio el signo de la primera derivada. Oye, ¿dónde voy a estudiarlo? De menos 1 a 2. De menos 1 a 2. ¿Hay alguna indeterminación aquí? ¿Alguna discontinuidad? No hay ninguna discontinuidad. Vale. Solamente tengo 0 y 1. Pues venga, pongo 0 y 1. Y ahora doy valores a los intervalos estos. Aquí, en la primera derivada. Y veo que decrece. Vale. Entonces, ¿ahora qué digo? Por el criterio de cambio de signo de f', en x igual a 0 hay un mínimo, ¿vale? Y además lo digo bien claro, cambia al cambiar de negativa a positiva, la primera derivada. Hablo en femenino porque es la primera derivada. Y hay un máximo en x igual a 1 a cambiar de positivo a negativo. Oye, y además soy capaz de calcularlo, ¿vale? Máximo relativo, 1, algo. Y mínimo relativo, 0, algo. Esto, bueno, pues lo tengo que dejar indicado porque no sé cuánto vale, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Vamos a ver los valores extremos en el intervalo menos 1, 2. Vale, entonces, en menos 1, la función, no la primera derivada, la función vale 1. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre? Este problema será de qué año, que aquí nos dejarían calculadora, 2011.
Vale, en 2011 tendríamos calculadora. Han pasado 9 años. Lo de sin calculadora llevará 5, 6, 7, igual. ¿Vale? Hace unos años había calculadora. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos pondrán en examen de selectividad, nos pondrán valores para calcular sin calculadora. ¿Vale? Lo que pasa es que este año había calculadora, por lo tanto esto lo podía calcular y esto de aquí también lo podía calcular. ¿Vale? Entonces, ya hemos calculado los valores en el extremo. El dibujillo ahora me importa, ¿vale? Muy bien. Entonces, atentos. De momento no hemos usado ningún teorema. No, eso es. Lo que hemos hecho es calcular. Bueno, primero hemos calculado cuánto valía la función en los extremos. En -1, 1. En 2, 0, bueno, claro, 0,0054. Joder, lo he separado un poco el eje X porque si no, no hay quien lo dibuje 0,054, ¿vale? Lo he bajado un poquito, ¿vale? Un poco exagerado, ¿vale? Bien, luego he calculado, bueno, y luego los otros puntos, ¿eh? El 1, 0,093 y el 0,0, ¿vale? El 0,0 es este y tal y cual. Entonces la función es más o menos así, ¿ok? Lo puedo dibujar más o menos bien, ¿vale? Entonces, ¿qué veo? Oye, veo que este punto está más alto que este. Yo, Josué, ¿estás aquí? Sí, pero... Sí, no, pero... pero me sigues, ¿no? Yes. ¿Pero me sigues? Sí. Primero esto, ¿vale? Esto está más alto que esto. Y este está más bajo que este. Ah, vale. Entonces, porque el enunciado me decía absolutos, ¿eh? Máximo y mínimo absolutos. Vale, entonces, que calcule. Entonces, por el teorema de Weierstrass, hay que aprender a escribirlo, EIER-tras, ¿vale? La función f de x alcanza el intervalo, hombre, lo podía haber puesto el intervalo, ¿vale? El intervalo pi menos 1, 2, ¿vale? El intervalo menos 1, 2, sus extremos absolutos. Estos están en los extremos del intervalo. O en sus extremos absolutos, ¿vale? O sea, el teorema de Weierstrass lo dice, oye, el teorema de Weierstrass dice los máximos y mínimos absolutos están o en los extremos del intervalo o, voy a hablar un poco más bajo, o la almendra. Bueno, habrá pocos casos en España del virus, habrá unos casos que los controlaremos suficientemente, pero no se extenderá el virus en España. Volvemos. Dice que eso es, que el máximo absoluto y mínimo absoluto están o en los extremos o en los mínimos relativos. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, pero ahora concluimos, ¿vale? Concluimos que el máximo absoluto está en este punto, en x igual a menos 1, aquí, ¿vale? En un extremo, y el mínimo absoluto está en x igual a 2, en este punto, en un extremo. ¿Vale? Ya está. This is Weierstrass. Pero es cálculo, ¿eh? Aquí estamos calculando. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene que ver. Sí, no tiene nada que ver. De absolutos no hay que hacer ningún teorema hasta el final. Eso es cálculo. Aquí comentamos, hombre, el criterio del cambio de signo de la primera derivada. Aquí calculamos los valores en los extremos. Y luego ahora, pues hacemos este enunciado por el teorema de Weierstrass, tal y cual. Y luego decimos... Vale. No, le invito a que ponga uno parecido de Weierstrass mañana. Uno de los dos, ¿vale? Vale, ¿el 17 teníamos duda? ¿18? Yo 17 sí, lo apunté. Y no te acuerdas qué, ¿verdad? Lo apunté con amarillo. ¿No? Vale, pues venga, vamos un pelín rápido a ver qué nos da, ¿vale? Bueno, bien, entonces mira, este es un problema, 17, este es un problema de la segunda. Entonces, ¿qué dice el 17? Dice, dada la función esta, o sea, un polinomio por una exponencial y el exponente, esto no es potencial exponencial, ¿eh? O sea, la base es constante, es una exponencial. Aquí ya había calculadora, o sea, aquí ya no había calculadora, ¿no? ¿Qué año es esto? 2013. Bueno, ahora dudo, han pasado 7 años, dudo, joder, no sé exactamente, da igual. O sea, si hay algo que no puedes calcular con la calculadora, ¿vale? Pues había calculadora. O sea, perdón, si había algo que no puedes calcular con la cabeza, ya está, o sea, no me acuerdo en qué año se puso, ¿vale? Entonces, demuestra que existe un alfa en 1,3 tal que la segunda derivada, ¿vale? Es igual a pi. Entonces,
Ojo, la segunda derivada, esto ponía en selectividad, ¿eh? Lo ponía, no lo he puesto yo. Esto lo ponía, ojo. Derivada segunda de f de x. Menciona tal y cual. Vale. Entonces, yo, ¿qué dos teoremas se me ocurren? A ver si me entendéis. Uno, Lagrange, pero Lagrange aplicado a la primera derivada, porque Lagrange, aquí pone segunda derivada. Entonces es Lagrange aplicado a la primera derivada. Uf. No, me he pillado. Claro, no he pillado porque no sabemos Lagrange. Me cago en la mano. Que sí, que sí, que sí. Sí, sí, perdón, pero Lagrange dice f' en alfa es igual a f en b menos f en a partido por b menos a. F'. Pero aquí tengo f segunda. Entonces, Lagrange aplicado a f', entonces será f segunda en alfa igual a f' en b menos f' en a partido por b menos a. Subir todo una. Ah, o sea, subir todo uno. Todo una. Es un poco peculiar este. Es como Bolzano que... ¿Vale? Pero también podría aplicar yo, también, que no sé si se podrá, no lo pongo aquí. Ahora, ¿qué puedo aplicar? Valores intermedios. Valores intermedios a A A la primera. la primera no. A la segunda. a la segunda derivada. Valores intermedios, ¿por qué? Porque tengo ahí un pi. Valores intermedios a la segunda derivada, Toca hacer dos de. que hay que hacer los derivadas. Entonces, no sé qué me ha animado. Digo, bueno, mira, claro, para hacer la segunda derivada tengo que hacer la primera. Ah, entonces, mira, como ya hago la primera, voy a ver si es de Lagrange aplicado a la primera derivada, que es muy rapidito. ¿A pruebas? A ver, voy a... Bueno, a ver, pregunta Juan. Si fuese de valores intermedios, habría que hacer f en a y f en b y que uno En la de segunda mayor- derivada, f segunda en A y f segunda en B, y que uno de mayor que pi y otro menor. sí señor, Sí. Vale. y que uno que esté por arriba y otro por abajo. Aunque sean positivos los dos, lo que sea, ¿no? Con- Ah, sí, sí, que sean positivos, tal y cual, con tal de que uno esté por encima de pi y otro por debajo de pi. Entonces la función pasará por pi, ¿vale? Pero eso, f segunda en 1 y f segunda en 3 que estén por encima y por debajo de pi, f segunda. Pero bueno, no sé lo que hice, vamos a ver. Lagrange, ¿no? Pues dices, va a ver, entonces, claro, pero en sucio tuve que hacer algo. Estamos en el 17, ¿verdad? Sí. Bueno, en sucio tuve que hacer algo, lo que pasa es que no lo he puesto aquí. ¿Vale? Cuesta abajo, ¿eh? Vale. Y esto hay que hacerlo en sucio. ¿Veis? Esto hay que hacerlo en sucio. Antes de lanzarme a pedalear ya sobre el rollo este, ¿no? Pues hago esto en sucio. Es decir, primero hago en sucio F', que está aquí. F'. Taca, 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 taca. Bien largo ese F'. Bien largo. Y dices, joder, yo podré evaluar esto F' en 1. ¡Buah! ¿Qué dices? Pues sí. Si coges F' en 1, todos son cosenos de cositas conocidas, todo cositas conocidas, o que ahí se hace 0, entonces se va todo esto. Pero no es todo, si hay uno igual. ¿Eh? Hay uno igual, ¿no? Hay uno igual. No. Sí, hay un igual ahí. Factor común de... Ah, vale. el Está valor. sacado factor común. Vale. O sea, Ah. solo lo de la derecha. Bueno, no te he entendido. Ah, que hay aquí. Ah, vale, que saca el factor con que la derivada es esto de aquí, que es más corta. Vale. Que yo pensaba que la derivada era todo esto. Sí, voy tan rápido que ya te entendía lo que hay un igual. Sí, efectivamente, hay un igual y la derivada es esto, ¿no? He sacado el factor común y la derivada solamente es esto. Ok. Bueno, no obstante, primero hay que hacer esto en sucio. Es decir, f' en 3. F', contus, este es el rarito, ¿eh? F' en 3 menos f' en 1, 3 menos 1. Entonces evalúo, evalúo y da pi. Y dices, vale, genial, ya está. Es de Lagrange. ¿Que igual también se puede hacer por valores intermedios a la segunda derivada? Pues sí, pues igual que sí, ¿vale? Bueno, entonces ahora viene la comedura de tarro. Vale, entonces primero, hombre, quiero saber el dominio de esta función, ¿vale? Yo voy a aplicar, ¿vale? El dominio de esta función para ver si existe. Voy a amarrar un poco. Oye, mira, sí, es un coseno elevado a coseno, existe todo. Oye, muy bien. La función original existe para todo valor de x. No hay ninguna discontinuidad. Vale. Oye, a ver, un segundo, tranquilo. Voy a aplicar, a ver, cierro los ojos un poco, voy a aplicar Lagrange, ¿a quién? A la primera derivada. Vale. Entonces, la primera derivada tendrá que ser, la primera premisa de Lagrange es continuidad. La segunda, derivabilidad. Y la tercera, el rollete este de aquí. ¿Vale? Que es la pendiente esta, ¿no? Una pendiente, una tasa de variación media, una pendiente. Entonces, ¿continuidad de quién?
continuidad de la primera derivada, porque voy a aplicar Lagrange a la primera derivada. Continuidad de la primera derivada. Y derivabilidad de la primera derivada, que será la continuidad de la segunda derivada. Bueno, pues eso tengo que hacer. Espero que me habéis seguido. Entonces, hago la primera derivada. Pam, 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 saco factor común. Entonces, observamos que f' está compuesta por las mismas funciones que f de x. Es que está compuesta por las mismas funciones, ¿vale? Un seno, un x, tal y cual. Y no han aparecido denominadores. O sea, estoy razonándole al tío, le estoy razonando, es lo que quiere el tío, ¿vale? El tío lo que busca es aquí que razonemos. Rollo un poco más rollo BI, ¿vale? Entonces, por ello es continua. La primera derivada, esta, es continua para todo valor de x. Lo he razonado. No han aparecido denominadores, todo lo mismo, ¿vale? Muy bien. Pues ahora vamos a ver la derivabilidad de f', no de f de x, que es lo habitual. No, de f'. Claro, para ver la derivabilidad de f' voy a hacer la segunda derivada. Bueno, pues esto estoy seguro que lo he hecho en sucio y luego lo he pasado, o no sé. A ver, ¿por qué? Porque, bueno, si lo he hecho en sucio y lo he pasado, ¿por qué? Porque aquí es un producto. Esto es función de x y entonces es derivar el primero por el segundo es en derivar, más el primero es en derivar por la derivada del segundo. Y luego he sacado factor común esto. ¿Vale? O sea, lo he hecho en sucio y luego lo he pasado. Bueno, vosotros, esto porque era para el vídeo, pero vosotros no, en examen no. Hacéis tal y luego saquéis factor común. O sea, hay que hacerlo, los pasos que hay que dar, los ponéis ahí. Vale, entonces, observa un poco y dices, joder, pues mira, son las mismas funciones. O sea, he elevado a esto, aquí un polinomio, un seno, que está al cuadrado, que no hay ningún problema, un coseno. Oye, por las mismas razones que f' de x, f segunda es continua para todo valor de x. Por ello, entonces, ¿por ello qué concluyo? Que f' es continua y derivable. Te podía haber puesto en todo valor de x. Y se me ha olvidado. Oye, pero continua y derivable, ¿dónde, tío? Se me ha olvidado, ¿vale? Pues porque esto lo hice el año pasado corriendo para hacer los vídeos y tal, ¿vale? Entonces, en todo valor de x, lo puedo decir. Vale. Luego no, cuando enuncie el teorema no le diré en todo valor de x, diré en el intervalo que me están diciendo, ¿vale? Cuando lo diga bien bonito. Aquí, sí. Una pregunta. Si esto lo hizo en marzo... No lo hice lo hice porque terminaba la segunda evaluación, nos quedaban muy poquitas clases, yo quería que esto entrara en la segunda evaluación y hice un vídeo pim pam para... Si por ejemplo el vídeo es del 3 de marzo, en comparación con el año pasado, vamos mucho mejor, ¿no? Vamos a febrero. No, a ver, un segundo. A ver, no que entra en la segunda evaluación. ¿Dices 3 de marzo? No, pues lo haría porque entraba, y no sé, estaría ahí la interevaluación, algo, y había que meter caña para empezar integración, seguro. Sería eso. Algo meter caña un poquito para empezar ya integración, porque si no nos iba a pillar el toro. Y entonces hice estos videos. Pero si es el 3 de marzo es antes del confinamiento y tal y cual, sí. Bueno, efectivamente, no era para la segunda evaluación, no. Era para la tercera, para la interevaluación o algún rollo así. No me acuerdo. Igual era para los del BI, joder. No era para la gente normal, o sea, no para el... Era para los del BI, segundo del BI. Claro, sería para Yago y compañeros. Sí, haría eso, sí. ¿Por qué tiene tantas visitas? No, porque luego lo colgué para otros y, bueno, lo he usado ya... Bueno, que da igual, nos estamos comiendo demasiado la cabeza. Que ahora mismo no me acuerdo. Total. Oye, tercera premisa. Que ya lo he hecho en sucio, pero lo pongo en limpio ahora, pim, pam, pi. Y dices, genial. Entonces, y ahora enuncio. Entonces, cuidado, ¿eh? No es como f de x, no. Como f' es continua, f' continua. O sea, que f de x es derivable, sí, pero no lo digo, que no. No. Como f' es continua en el intervalo cerrado, 1, 3, y derivable en el 1, 3 abierto, y como f' en 3 es igual a pi, aplicando el teorema de Lagrange, hay que decirlo a quién, claramente, a f', no a f de x. Entonces, existe al menos un valor alfa dentro de este intervalo, tal que la segunda derivada en alfa es pi. ¿Vale? Y entonces ahora hago el dibujito. ¿El dibujito de quién? De la primera derivada, porque estoy aplicando a la primera derivada. No voy a hacer el dibujito de la función original, porque no puedo decir nada de la función original. Entonces, la función derivada, entonces,
calculo, bueno, hemos calculado f' en 1 y f' en 3. F' en 1, f' en 1 es esto. Mierda. F' en 1, espera que se ha desconectado en el vídeo. Madre mía, ahora. F' en 1 es todo esto. Y f' en 3 es esto. Bueno, pues esos valorcitos, ¿vale? F' en 1 me da esto, f' en 3, esto. Y ahora, oye, hago la función mía, no sé si hacerla así o hacerla así, pero le doy a una curvatura. Entonces, eso sí, este punto con este punto, suavecito, suavecito, pues esa es la secante. Y entonces, va a haber algún punto, y entonces dices, más o menos la tangente de este punto. No, no va a ser de este, claro. La tangente de este punto, ¿cómo es? Pues, hombre, es así. Se ve que no es paralela, ¿no? Hombre, pues busco un punto donde la tangente más o menos sea paralela a esto. Pues hay un punto alfa, aquí, ¿vale? Donde la tangente vale esto, f menos f en b, la pendiente de esta recta también. Y luego pongo y digo, oye, ojo, que esta función no es f de x, es f' de x. Esta función es f' de x. ¿Vale? Venga, otra dudilla en... 18 es una mini duda. Venga, a ver. Abajo donde... Ah, mira, perdona, ahora, si más leer enunciado y yo leer esto, digo, mira, a ver, venga, podemos aplicar teorema de los valores intermedios a la primera derivada. O Lagrange. Bolzano no, Lagrange. Joder, sí. Entonces hay que hacer en sucio hay que hacer algo en sucio, hago y ya está, vale. Abajo donde las raíces Sí, y el signo, pone que había que hacer solo al radicando o algo así, o sea, eso no lo he pillado. vale. Lo he dicho en el vídeo. Bueno, entonces voy a meter un poco la cabeza, ¿vale? Entonces, tengo la función que es tangente de tal y cual más 2 tal y cual. Hombre, voy a ver si la f de x que es continua, ¿no? Y dices, joder, aquí sí que tengo que estudiar un poquito porque, a ver, aquí esto sí que hay discontinuidades, si hay discontinuidades en la tangente, ¿vale? Aquí hay discontinuidades y aquí también, porque hay un denominador. Y dices, aquí tengo que estudiar un poquito, ¿eh? A ver, discontinuidad de esto. Claro, esto, ¿dónde va a haber discontinuidades? ¿Dónde se hace la tangente? ¿Dónde la tangente tiene una asímota vertical? Ah, mira, en pi medios. En pi medios más su periodo, vale. Esto, en pi medios más su periodo. El periodo es pi, pues k veces pi. Y también para el seno y coseno. No, 2pi. No, es que seno y coseno no tienen discontinuidad. Seno y coseno es continua en todo. Seno y coseno nos quedan. Pues por eso, en el problema anterior me he quedado súper tranquilo. Seno, coseno, al cuadrado. En cambio, la tangente dices, vaya, la tangente aquí sí que tengo que... Y esto es lo que quiere, que estudiemos, claro. Entonces dices, a ver, aquí tengo que despejar x. Bueno, pues multiplico por 12 todo. Y ya va a ser más sencillo. Bueno, y las pis fuera. Pim, pam, y multiplico todo por 12. Entonces me va a quedar esto. Vale. Entonces la despejo la x. Despejo la x y me da esto. Con un poquito de paciencia despejo la x, ¿vale? Esto. Y entonces dices, joder, pues a ver, ahora voy a dar valores acá. Y si hay algún valor de x que esté en mi intervalo, pues digo, wow, tendré que o cortar el intervalo en 2, que no es normal, solamente hay un problema así. En todas las colecciones solamente hay un problema así. ¿Vale? Entonces, venga, para k igual a 0, que me da 2,5. Mira, bueno, pues a la derecha. Para k igual a menos 1, ¿por qué no he puesto puedo poner k igual a 1, pero me va a dar más a la derecha? ¿No? ¿Me entendéis? Entonces pongo k menos 1. Entonces k menos 1 me da menos 3,5. Ah, mira, a la izquierda. Genial. Por lo tanto, ya puedo... la tangente no genera discontinuidades en esto. ¿Vale? ¿Esos números enteros, K? Sí. Es un número entero K. K, sí, es un periodo. 1, 2, es el periodo. No. K perteneciente a Z. ¿Vale? Ok. Entonces, gracias a la tangente no hay discontinuidades. Hombre, ahora veamos la raíz cuadrada. O sea, le estoy poniendo al tío que lee esto, dice, oye, mira, este tío, joder, se explica bien. Veamos la raíz cuadrada. Oye, quiero ver si esto se hace 0. Entonces, pim, pam, hace falta calculadora. Este año hace falta calculadora, ¿vale? Para saber dónde se hace 0 esto. Y dices, mira, se hace 0 en menos 2,7 y en 2, tal. Oye, pues le doy un valorcillo aquí por el medio y veo que es positivo. Vale. A ver, mi intervalo, ¿dónde está? 1, 2. Ah, mira, mi intervalo está aquí.
Y dices, ¡oh, qué bien! En el intervalo 2 es positivo el radicando. Por ello concluimos que f de x es continua en 1, 2. Y no he estudiado más esto, porque tenía prisa en hacer más problemas. No, esto ahora mismo hay que decir, oye, a ver, es que quería solamente estudiar la continuidad. ¿Ahora qué voy a estudiar? ¿Qué teorema? Lagrange, no sé qué, pues tengo que hacer la primera derivada, tal y cual, pompón. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que en las derivadas habitualmente aparecen las funciones de la función original. Pues al cuadrado, al denominador, no sé qué. Entonces te ahorran muchos... puedes decir, como hemos comentado en la continuidad de f de x, pues f' está compuesta con las mismas funciones, tal y cual. ¿Entendido? ¿Vale? Entonces te ahorra comentarios, ¿vale? Y el 21. Bien. Luego hay un comentario que quería decir que también está en el vídeo. Lo de cuando es continuo por una parte y por otra, ¿no? Espera, un segundico. Aquí son también las mismas dudas. Bien. Cuando hay tres funciones, con esto termino, Con esto termino. Cuando hay tres funciones multiplicándose. Cuando hay tres funciones multiplicándose, hay de vez en cuando 2015 y no sé qué, ¿no? Le da al tío. ¿Qué nos dijo el tío en la reunión? A ver, señores, mira, no quiero que me hagan la derivada. Tiene pedales, como todos los profesores tenemos pedales, ¿no? O sea, pedales, manías. Entonces, no quiero que me hagan, es que, joder, hacer la derivada de esto por esto por esto es un coñazo. Hay que tener mucho orden porque es derivar el primero por el segundo derivar, pero luego cuando hagas, bueno, se hace un tomate tremendo, ¿vale? Entonces dice, no, que no quiero que los alumnos hagan la derivada, que quiero que comenten la derivada. Joder, ¿qué es comentar? Bueno, pues comenten a ver qué elementos van a salir en la primera derivada. Vale, venga, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que los elementos que van a salir en la primera derivada, oye, la derivada de esto va a ser un polinomio. La derivada de esto, dices, amigo, va a aparecer un denominador, Iván, va a aparecer un denominador. ¿Por qué? Y aquí también va a aparecer un denominador. En la derivada de una raíz cuadrada aparece denominador. En la derivada de una raíz cúbica aparece un denominador. ¿Cuál es la derivada de una raíz cuadrada? Un medio de 2 raíz. ¿Vale? Entonces, donde la raíz cuadrada sea negativa y donde sea 0, discontinuidades. ¿Un medio de raíz o un medio de raíz? Un medio de 2 raíz cuadrada. No partido de 2 raíz cuadrada. O sea, perdón, que no sé qué estoy diciendo, perdona, que estoy hablando tanto que 1 partido por 2 raíz. No, creo que lo he dicho mal. Es que a veces hablo una cosa y estoy pensando en la siguiente. Me pasa, pero bueno. Total, que... Y en una raíz cúbica también pasa algo por el estilo. La raíz cúbica existe siempre. Lo vimos, ¿nos acordáis la del PP? Raíz cúbica de algo al cuadrado. Existe siempre. O de algo. Raíz cúbica de algo existe siempre. Pero su derivada no. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Esto existe siempre. Porque la raíz cúbica de esto puede ser negativo. Pero su derivada, que es lo que quiere el tío. ¿Cuál es la derivada? Entonces, comentamos, mira, la derivada de ese trocito es continua. La derivada de este cachito, del exponente, no hablo de tal y cual, no, del exponente solo. Mira, pues la voy a hacer. Esto sí que te voy a hacer la derivada de esto. Entonces es 3x más 2 elevado a 2 tercios. A 2 tercios. Perdón, a 1 tercio. A 1 tercio. Es 3x más 2 elevado a 1 tercio. Entonces su derivada es 1 tercio por lo que sea elevado a menos 2 tercios, por la derivada de dentro, que es 3. Bueno, hacerla despacito, la derivada. Bueno, pues esta es la derivada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la derivada sí es discontinua, es lo que quiere. Mira, que digas, mira, si hay una discontinuidad, ¿dónde? ¿Dónde esto hace 0? ¿Dónde? En menos 2 tercios. Que esperemos que no esté aquí. ¿Vale? Pues sí está. Vale, entonces este problema tiene más tela de... No me acordaba, ¿vale? Este es el de la fumada. Sí. Este es el de la fumada. Esta no. Vale, este es el de la fumada, quiero decir. Que metió una discontinuidad o se equivocó, no me acuerdo ya. ¿Vale? Metió una discontinuidad en el intervalo. Esto no es normal. No es normal. Este problema ¿Vale? mucha gente
¿Vale? No, cogería el otro y ya está. Pero bueno, a mí lo que me importa es, lo que me importa es lo que estoy diciendo ahora mismo. Si en selectividad nos encontramos una función que es 3 funciones multiplicadas, no quiere el tío que hagamos la derivada enterita. ¿Seríamos capaces? Sí. Si son dos. Pero 2 sí. Todos los problemas... ¿Cómo se haría? Hemos hecho varios ya. De tres. ¿Cómo se ¿Eh? dice de tres? No, de 3. Bueno, pues a ver, derivada del primero, o sea, consideraríamos esto el primero y esto el segundo. Todo esto la segunda. ¿Vale? Entonces, derivar el primero, pues el segundo es en derivar más el primero es en derivar por la derivada del segundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la derivada del segundo dices, para. La derivada del segundo, colega. Abro unos corchetes enormes y digo, a ver ahora, derivar el primero. O sea, entonces ahora el primero sería este y el segundo este. ¿Me entendéis? Hay unos corchetes grandes. Y habría que hacer eso, ¿eh? Primero este, segundo esto, y cuando me voy a meter en la derivada del segundo, digo, entonces, ahora derivar el primero con unos corchetes enormes. Pero bueno, te da un tomate que no aporta demasiado. Lo que quiere el tío es que hagas esto, que pienses las derivadas de cada una por separado, sabiendo que ahora es la derivada de uno por la derivada de otro sin derivar, más la derivada de uno por la derivada de otro. O sea, pero al final, en cuanto a discontinuidades, esto es lo importante. ¿Vale? Tengo que apuntar como Y luego... 21 discontinuo, como una duda Es que claro, es que aquí, pues eso, es que hay una discontinuidad dentro del intervalo, que no es habitual. que se hace. Entonces, lo que habría es, yo lo que puedo aplicar es, hago un teorema a la mitad, a un trocito del intervalo. De la discontinuidad, por ejemplo, aquí hay una discontinuidad de 2/3 menos 2/3. Entonces yo podría aplicar cualquier teorema de menos 1 a menos 2/3. Cualquier teorema, el que sea, no quiero meter la cabeza ahora. Ahí, a ese trocito. O de menos 2/3 a 1. Ahí sí. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. O a la izquierda o a la derecha. Bueno, cualquiera no. Uno de los dos. Habría que ir probando ahora F' aquí, F' allá. O sea, si es Bolzano, si es no sé qué, si es... ¿No? Estamos en el caso extremo. Que yo creo que no se pasará a este tío. No. Puede pasar porque... puede pasar, pero me parece excesivo. ¿Vale? Y luego quería comentar, y por último, ya con esto, oye, una función dada a tramos. ¿Vale? El 24. Y con esto nos vamos, que creo que ya estamos ya rozando el poste, ¿verdad? Entonces, dice, oye, comprueba que la siguiente función es tramos, relativos y absolutos, ¿vale? De una función dada a tramos. Bueno, pues entonces, primero vemos si es continua en el punto de unión. Pim, pam, continuidad. ¿Vale? Y ahora vemos. Entonces, como son polinomios, es continua. Son polinomios, es continua para todo x. O sea, es continua en el punto de unión y luego las funciones en sí son continuas para todo x. Hay que decir la continuidad de todo. Ahora hago la derivada. ¿Vale? Hago la derivada. Ahora, igualo la primera derivada a 0. Y veo que se hace 0 en 1 y este no se hace 0 nunca. El otro trocito nunca se hace 0. Y ahora estudio el signo de la primera derivada. ¿Dónde? En el intervalo que me dicen ya. En menos 1, 3. No voy a estudiar en todo. En menos 1, 3. Y pongo el valor que hace 0 la primera derivada, que es 1. Y el punto 2. El 2, que es el importante. El 2. El punto de unión de intervalo. Porque puede ser un máximo. ¿Vale? Y efectivamente lo es. Va a ser un máximo. Entonces, estudio el signo. Pam. Y ahora digo, por el criterio de cambio de signo de la primera derivada, hay un máximo en x igual a 2. Porque es continua. Si no es continua, no puede ser máximo. Ya lo dijimos. Ahora lo voy a recordar, ¿vale? Y hay un mínimo relativo en x igual a 1. ¿Vale? Muy bien. Oye, ahora vamos a ver, como también me habla de los valores absolutos, los extremos absolutos, veo los valores en menos 1 y en 3. Y veo que dan 5 y 0. Entonces estoy haciendo lo mismo que antes, Por tanto, aplicando el teorema de Weierstrass, hay un máximo absoluto aquí y aquí. Y dibujo la función un poquito. Es una parábola que se une a una recta. ¿Vale? Entonces, ¿dónde están los extremos absolutos? Absolutos, Aquí y aquí. ¿Y relativos? Aquí y aquí. Pero son los extremos. O sea, Bueno, extremos siempre no, en los dos... máximos. A ver, chico, en los dos problemas que tenemos. No siempre, no me digas siempre. En los dos problemas que hemos estudiado. Joder. ¿Sí? Vale, no me digas siempre. Entonces, oye, recordar esto.
Esto, Eso es lo que yo dije. esto es. Aquí, Máximo. Ah, vale. Pero yo me quería ir Y un es poco que ahí más directamente no aquí, hay punto en el otro. Porque es con... En el de la derecha Vale. directamente no hay punto. sí. Entonces, Yo no me creo que eso sea lógico, o sea, que eso sea continuo. Ujú. Eso para considerar continuidad. no es continuo, no. Pues el líder dice... Ahora recuerdo, he recordado un correo que le mandé al tío y entonces lo he dicho mal, sí. Sí. Él considera máximo esto, un máximo relativo aquí. Y aquí no. Me contestó en el correo eso. Yo toda la vida, en todas las explicaciones, toda la vida he considerado que para que haya máximo tiene que ser continua. Claro. Que es lo que pasa en este problema y en muchísimos. Pero dudé, o no sé cuándo hubo un problema que dudé y le mandé un correo al tío. Le dije, oye, ¿consideras esto máximo y tal y cual? Y me contestó, esto sí se considera un máximo relativo, esto, y en cambio este de aquí no, porque no hay función y tal. Yo dije, bueno, pues nada, lo diré a los alumnos, pero realmente, bueno, lo estoy diciendo ahora y se me había olvidado. Y cuando lo he visto, digo, vaya... Y Bueno, en fin, pero esto no ha preguntado nunca, ¿eh? No ha preguntado nunca, ¿vale? Yo le pregunté un poco a ver y tal, pero considerar esto un máximo relativo me parece un poco peculiar, sin más. joder, No le contesté al tío, pero... La puedes poner mañana fácil Sí. el examen. para que sea como la de la izquierda, ¿cómo tendría que ser la función? ¿Así? ¿Esto? Pues, hombre, pues esta recta, Sí. que esté definida un poquito más abajo, pues en vez de, Y los límites... ¿ves? Mira, más 2, no, los límites lo mismo, en vez de aquí, mira, la ordena al origen, aquí, ¿ves? En vez de que sea 6 menos 2x, que sea 3 menos 2x. ¿Y qué 3 menos 2x. Entonces, 3 menos 2x será por aquí, así, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Y los intervalos, a ver qué dice. Así, ¿ves? Aquí el igual está aquí arriba y aquí no. El 2, el que es igual a 2 no está. Por lo tanto, sería igual que esto, sería igual que esto. Vale. Sería igual que esto. Y los límites queden en los tres igual. Como aparece arriba 2, 2, 2. Ah, eso es para que sea continua. Eso es No, que sean 2, 2, 2, eso es para que sea continua. entonces no sería así. No sería así, no. Sería discontinua. Sería 2, 2 y aquí otra cosa. Vale. Bueno, o 2, 2 y aquí otra cosa. Vale. Bueno, entonces, en general, para que sea máximo mínimo, yo creo que tiene que ser continua. Pero el tío me dijo que no. Vale. En fin, eso es lo único que...